advirtiendo de posibles atentados en Francia. Sabes lo que pasó hace 2 semanas, sabes lo que ha pasado luego este viernes en Moscú. Desde luego hay que andarse con ojo en Francia y miraremos también a las acusaciones por parte de Rusia. Ayer Putin aludía directamente, acusaba directamente a Ucrania, pues ojo, porque en las últimas horas se están repartiendo las culpas. En concreto, ahora están acusando tanto a Reino Unido como a Estados Unidos, aparte por supuesto de Ucrania. Enseguida les contamos qué es esto, lo analizamos también de la mano de nuestros expertos y miramos por último precisamente a Putin, que dice que es necesario un castigo justo para todos los causantes, para todos los implicados en este atentado que tuvo lugar el pasado viernes en Moscú. Empezamos mirando a Oriente Medio, las tensiones entre Israel y su principal aliado, Estados Unidos. El gobierno israelí ha cancelado una visita a Washington después de la aprobación de la resolución de la ONU en la que se pedía un alto el fuego en Gaza, una resolución que ha salido adelante con la abstención de Estados Unidos. La Casa Blanca está perpleja por la decisión de Netanyahu. De hecho, el Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado en las últimas horas esta resolución que ha supuesto la clara indignación del primer ministro israelí, que ha suspendido el viaje que estaba previsto. Según Netanyahu, esta votación da a Hamás la esperanza de que la presión internacional va a permitirles aceptar un alto el fuego sin la liberación de sus secuestrados. Hamás hasta el momento tiene a más de 100 rehenes secuestrados todavía en estas tensas negociaciones. Se vienen dilatando varias semanas, varios meses y parece que van a ir más allá, a pesar en este caso de prácticamente la unanimidad que hubo ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU. Miramos ahora al director del Servicio Federal de Seguridad ruso. Estábamos hablando de las acusaciones de Rusia, de que ayer Putin apuntaba directamente a Ucrania. Pues ojo, porque ahora Alexander Bortnikov está subrayando que el mortal ataque contra el atentado de Moscú el pasado viernes no solo tiene un causante, dice que no solo ha sido Ucrania, sino que también redundaba en el interés de los servicios de inteligencia occidentales y de Ucrania para sacudir la situación y sembrar el pánico en Rusia. Están apuntando no solo a Ucrania, también a Estados Unidos y a Reino Unido. Les hablamos de la advertencia de la Embajada de Estados Unidos en Francia. Hace 2 semanas, la Embajada de Estados Unidos, la Embajada de Reino Unido en Rusia hablaban de posibles atentados, miraban precisamente a zonas de conciertos. Pues Bortnikov está subrayando que este ataque ha sido perpetrado por radicales islamistas con la ayuda de los servicios de inteligencia occidentales y ucranianos. Promete además que Moscú va a tomar las medidas adecuadas para responder a este ataque. Por su parte, Kiev, Ucrania, sigue rechazando su implicación en el ataque a la sala de conciertos, afirmando que Ucrania nunca ha recurrido al uso de métodos terroristas. Insiste en que no hay ninguna duda de que Moscú va a usar este incidente, este atentado, más bien para difundir su propaganda militar. Vamos a seguir pendientes de estas acusaciones, de estos mensajes cruzados. También del presidente ruso, de Vladimir Putin, ha pedido hoy a la Fiscalía que imponga un castigo justo a los terroristas que perpetraron el viernes el atentado en Moscú. Murieron hasta la fecha 139 personas, decía Putin. Confío en que los fiscales, en el marco de sus facultades, incluido al presentar las acusaciones estatales durante el proceso judicial, hagan todo lo necesario para que los criminales reciban un justo castigo, como exige la legislación rusa. Es lo que decía Putin al dirigirse a los miembros de la Fiscalía hace nada, hace apenas unos minutos. Terminamos mirando precisamente alertas por parte de Estados Unidos. Seguro que esto les suena. La embajada estadounidense en París ha emitido una alerta de seguridad para los ciudadanos estadounidenses en Francia tras el ataque terrorista de la semana pasada en Moscú. La embajada de Estados Unidos ha advertido de que los terroristas pueden atacar lugares turísticos con poca o ninguna advertencia. Dice que los visitantes de zonas turísticas populares y congestionadas deben estar particularmente atentos a sus alrededores. Insta al público a informar de cualquier actividad sospechosa a las autoridades. La advertencia se produce después de que el gobierno francés elevara su sistema de alerta de seguridad nacional Vigipirate a su nivel más alto tras el ataque terrorista en Moscú el pasado viernes por la noche. Las autoridades rusas apuntan, islamistas radicales también, como os estábamos contando, acusan ya directamente a Estados Unidos y a Reino Unido, sobre todo a sus servicios de inteligencia. Vamos a analizar todas estas cuestiones, como siempre hacemos en esta casa, de la mano de los mejores expertos. Contamos con Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Un placer compartir y estar con vosotros. Igualmente, un placer tenerte por aquí. Contamos también con Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas. Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Y tenemos también a Adrián Celaya, presidente de Kell Group. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas. Buenas tardes. Hola, estupendamente. Encantado, como siempre, de estar con vosotros y con mis 2 compañeros. Pues un placer teneros por aquí, como veis, con muchos temas, ¿no?, sobre la mesa, muchos temas que debatir.
Bueno, todo el mundo, ¿no?, quiere que hablemos del atentado de Moscú, de las últimas acusaciones de Rusia, pero si os parece, vamos a empezar mirando a Oriente Medio, estas tensiones entre Biden y Netanyahu, unas tensiones notorias, evidentes desde hace varias semanas, pero que se va recrudeciendo y que ayer yo creo que llegaron a su punto más álgido, después de la abstención de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU, después de la cancelación del viaje por parte de Israel. Adrián, quiero empezar contigo. ¿Cómo ves estas últimas tensiones? Quiero decir, ¿es postureo? Llevamos muchas semanas hablando de tensiones, de que Biden decía una cosa, Netanyahu decía otra, pero ayer quizás pasamos de las palabras un poco a los hechos, ¿no? Que hay que recordar, eso sí, que Estados Unidos no vetó, pero tampoco aprobó en este caso la resolución. Fue una abstención que ha sentado bastante mal a Netanyahu. Sí, bueno, mientras no tengamos más información, evidentemente esto tenemos que colocarlo, como tú has dicho, en ese contexto de postureo, es decir, de tener en cuenta que está el Biden y el Partido Demócrata en una situación muy difícil en relación con este tema cara a las elecciones presidenciales, con un posicionamiento que es muy impopular incluso dentro de su propio partido y bueno, pues este tipo de gestos es un poco lo que puede hacer. Es un cierto desmarque con respecto a la actuación histórica de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, que siempre ha sido una protección muy clara de las actuaciones de Israel, pero el gesto, la propia reacción de Netanyahu, bueno, le permite crear un contexto de distanciamiento frente a las actuaciones actuales de Israel, que bueno, mientras lo que es fundamental, que es la ayuda militar, la ayuda económica y la ayuda de inteligencia a Israel se mantenga, pues en realidad a corto plazo significa muy poco. Es un factor de imagen que incide evidentemente en la imagen de aislamiento de Israel en el mundo, pero esos factores de imagen suelen tener una repercusión no inmediata, sino de alguna forma acumulativa, con lo cual el que este distanciamiento de imagen se mantenga exclusivamente durante unos meses hasta las elecciones, pues bueno, puede tener un impacto, digamos, para el propio Israel, un impacto muy relativo. Eso sí, es un movimiento frente al cual, lógicamente, Israel tiene que reaccionar con dureza y que bueno, esa propia reacción con dureza le ayuda a Biden a transmitir esa imagen de distanciamiento. Yo no le daría más trascendencia en principio, mientras tengamos otro tipo de información. Emiliano, quiero saber también cómo ves tú este distanciamiento, como bien está explicando Adrián, ¿no?, sobre todo en lo que se refiere a la imagen, y qué papel juegan las elecciones de Estados Unidos, porque estamos hablando en todos los conflictos del papel que juegan, ¿no?, las elecciones. Hablamos de las elecciones en Rusia, las elecciones europeas, las elecciones en Estados Unidos van a tener lugar en noviembre, pero ¿qué incidencia tienen estos movimientos de Biden? Parece que Trump es desde luego más afín al propio Netanyahu. No sé si Biden también está intentando aquí de alguna forma pues crear en ciertos sectores algo de votos, o directamente, bueno, pues que no se sostiene la postura de Israel, ¿no?, que también se puede decir que es algo comprensible en este caso, ¿no? Pues por un lado tenemos que felicitarnos como comunidad internacional porque después de 6 meses, 3 vetos por parte de Estados Unidos y más de 35.000 fallecidos y una hambruna y estar arrasado toda Gaza, por fin hemos logrado que haya una resolución, la 2728, que habla del alto el fuego, no lo condiciona a la entrega de los rehenes, y al menos la comunidad internacional ha logrado lavar un poco la deplorable imagen que habíamos demostrado en estos 6 meses. Eso desde el punto de vista de la comunidad internacional. Desde el punto de vista de la administración Biden, en el fondo tiene una secuencia lógica, es decir, la administración Biden ha intentado por activa y por pasiva, con conversaciones públicas, con conversaciones privadas, enviando al secretario de Defensa, al secretario de Estado, para tratar de convencer al gobierno de Netanyahu que bajase un poco la presión sobre la invasión de Gaza y todos los crímenes internacionales que se estaban cometiendo en la franja de Gaza sin ningún tipo de reparo. Y esto es, digamos, ya el último aviso por parte de la administración Biden, mostrando claramente un distanciamiento de la posición de Netanyahu, que lógicamente también tiene una lectura electoral, porque dentro de Estados Unidos la comunidad musulmana o árabe pues tiene también su trascendencia, incluso dentro de la propia comunidad afrodescendiente también hay muchos afrodescendientes que son musulmanes. Por lo tanto, también tiene una lectura por parte, digamos, de esa visión electoral con vistas a noviembre de este año.
¿Cuál es el problema? Que, como ya ha dicho Netanyahu, pues me parece muy bien que haya una resolución, como ha habido otras, y que no la piensa cumplir. Entonces, pues ahora mismo Estados Unidos ha lavado un poco su imagen con esta abstención, pero queda ver cómo se hace efectiva el cumplimiento de esta resolución. Porque si no, pues una vez más se demostrará que el actual sistema de intentar mantener la paz a través del Consejo de Seguridad no funciona y habría que reformularlo, refundirlo y tratar de dar una mayor participación a otras regiones que hasta ahora pues están privadas de cualquier peso en este Consejo de Seguridad. Es decir, que Biden está mandando mensajes continuados a Netanyahu y Netanyahu los está recibiendo. Por una parte ha cancelado la visita que tenía a Estados Unidos y por otra pues está claro que va a seguir con su campaña y Rafah pues lo va a bombardear igual, o lo va a seguir bombardeando como ha hecho con el resto de Gaza. Es decir, que el problema que tenemos ahora es cómo se va a cumplir esa resolución. Y yo tengo muchas dudas al respecto. Vamos a ver, Emiliano, como bien dices, cómo se cumple esta resolución. Además, el propio Guterres, el propio secretario general de la ONU, hablaba de que es una víctima geopolítica, ¿no?, precisamente de todo lo que está ocurriendo en estos momentos. Eduardo, quiero preguntarte también por esto. ¿Cómo ves la situación en Oriente Medio, la posible invasión de Rafah, las tensiones, al menos, por lo menos de cara al público, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel, y hasta qué punto se puede cumplir? ¿Para qué va a servir esta resolución? Hablábamos de 3 vetos por parte de Estados Unidos, del veto por parte de Rusia y China el viernes. Por fin, como bien decía ahora Emiliano, hay una resolución, hay cierto consenso, pero ¿para qué va a servir esto? Bien, hay que tener en cuenta en primer lugar que Israel históricamente tiene una extensísima colección de condenas a lo largo de su historia por diversas iniciativas, actividades militares contra sus vecinos. No creo que suponga mucho más que otras condenas. Era una condena que, como ha señalado Emiliano, es bueno cara a tu público interno en Estados Unidos, pero que realmente no se concreta en acciones precisas que supongan dificultar los planes de Israel a la hora de resolver la situación que se ha creado en Gaza. De ninguna manera sigue proporcionándole armamento, sigue proporcionándole apoyo logístico, y el hecho de que lance unos cuantos paracaídas con alimentación o que trate de abrir un pasillo a través del mar para llevar alimentos a esos 2 millones de personas que están ahí hacinados, pues no supone ningún cambio, no supone ningún cambio. Hay que tener en cuenta que efectivamente, como ha señalado Emiliano, pues es verdad que la comunidad musulmana cada vez tiene un peso mayor en Estados Unidos. Lo hemos visto en los Oscars, ¿eh? Todos recordamos que iban con su pin de apoyo a la causa palestina, una cosa que no se había visto nunca, y menos en un escenario como el cinematográfico, en donde la comunidad judía tiene tanto peso. Son muchos, pero los judíos también son muchos, y además tienen una importantísima posición en el mundo financiero, con lo cual no llegarán a apretar el zapato tanto a Netanyahu como para detener sus pasos. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, Netanyahu ya no tiene marcha atrás. Es decir, ha puesto todas las cartas encima de la mesa. Ha declarado esta situación como una guerra que tiene que ganar y que tiene que desalojar al enemigo de las posiciones que ocupan. No se quiere enfrentar a un escenario posbélico en el que transforme su fuerza militar en una fuerza policíaca. Ya sabemos lo que eso supone. Estados Unidos ganó la guerra de Irak y cuando convirtió a su ejército en policía, los problemas vinieron añadidos. Es decir, yo creo que va a hacer un auténtico, algunos le llamarían genocidio, otros limpieza étnica y otros simplemente el fin normal de una guerra, que es desalojar al enemigo de las posiciones que ocupa, ¿no? Creo que es difícil entender esta situación y esta condena fuera del escenario de las elecciones norteamericanas. Necesita, insisto, lanzar un mensaje a su propio electorado, lo está haciendo, pero al final, como diría Shakespeare, mucho ruido y pocas nueces. Bueno, de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos e Israel, mucho ruido y pocas nueces, muchas palabras y pocos hechos, pero bueno, ayer por lo menos se llevó un parapalo Israel, ¿no?, con esta abstención por parte de Estados Unidos. Si os parece, vamos a mirar a lo que ha